Buen día, amigos. Dios bendiga de una manera muy especial a cada uno de ustedes que puedan escucharme en este día. En el último mensaje que compartimos, pudimos darnos cuenta del amor y la misericordia de nuestro Señor Jesús al sanar a un leproso. En este día vamos a ver cómo nuestro Señor Jesús sanará a más de un leproso. Pero ¿cuánto es el hombre capaz de agradecer al Señor? En el libro de Lucas, el capítulo 17, del versículo 11 al 13, nos dice así: Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en la aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos, y alzaron la voz, diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Entonces vemos que en esta ocasión dice que nuestro Señor Jesús traficaba en camino hacia Jerusalén. Dice que pasaba entre Samaria y Galilea. Y dice que al entrar en una aldea o al pasar por una aldea, dice que le salieron al encuentro 10 hombres leprosos. Ya no era solo un leproso, sino que eran 10 hombres leprosos. Y como vimos en el mensaje anterior, una persona leproso no podía estar alrededor de tantas personas, sino que eran expulsados de la congregación, eran expulsados del campamento, eran expulsados de la aldea, de la ciudad, de cualquier lugar en donde estuvieran viviendo. Ellos tenían que vivir solos en un lugar en donde no haya más personas. Y si habían personas alrededor, eran leprosos igual que ellos. Entonces, en esta ocasión, dice que hay 10 leprosos. Pero vemos que gritado le hacen a nuestro Señor Jesús: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Entonces, vemos que a diferencia de un leproso que fue sanado, estos 10 leprosos no se acercaron a nuestro Señor Jesús, sino que de lejos le gritaban: Señor Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros y sánanos. Entonces le gritaban de lejos a nuestro Señor Jesús. Estos 10 leprosos no tuvieron valor para acercarse demasiado cerca a nuestro Señor Jesús y a todas las personas que le seguían, sino que de lejos le gritaron: Señor Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Lucas 17, 14 al 16 dice: Cuando él los vio, les dijo: Id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que habían sido sanados, volvió glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro a tierra a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano. Entonces vemos que estos 10 leprosos se pararon lejos y le gritaban a nuestro Señor Jesús: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Y nuestro Señor Jesús les dijo: está bien, vayan al templo, muéstrense al sacerdote y lleven el sacrificio que requiere la ley por la sanidad que están recibiendo. Ellos tuvieron fe, ellos obedecieron y se fueron, así como nuestro Señor Jesús se los ordenó. Ellos iban por el camino y se dieron cuenta que mientras ellos iban por el camino, fueron sanados. Pero eran 10 leprosos que fueron sanados. Entonces dice que cuando iban por el camino, por obedecer la palabra de nuestro Señor Jesús, fueron sanados. Entonces dice que uno de estos leprosos, al darse cuenta que fue limpiado de su lepra, volvió hacia el lugar en donde estaba nuestro Señor Jesús, o en donde se encontraba nuestro Señor Jesús. Se postró a tierra,
se postró delante de nuestro Señor Jesús y le agradecía. Le agradecía porque había sido sano. Como dijimos en el mensaje anterior, la lepra simboliza al pecado. La lepra era una enfermedad que una vez que se apoderaba del cuerpo de una persona, lo deshacía poco a poco hasta acabar con la vida de esa persona. La lepra destruía a la persona sin que nadie pueda ayudarlo. No había doctor, no había hombre que pudiera curar la lepra. Al igual que el pecado, no hay hombre que pueda pagar el precio del pecado para que pueda quedar libre y pueda ser salvo. Entonces, este hombre lo entendió de esa manera, al darse cuenta que Dios había hecho un milagro en su vida de él, por medio de nuestro Señor Jesús. Regresó, se postró rostro a tierra y adoraba en forma de agradecimiento a nuestro Señor Jesús. Así nosotros en este tiempo, que hemos sido librados del pecado por la vida de nuestro Señor Jesús sacrificada a nuestro favor, debemos de estar siempre delante de la presencia de nuestro Señor adorándole en todo tiempo. Lucas 17, 17 al 19 dice así: respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? ¿No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, siendo este extranjero? Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Entonces, cuando vino un solo hombre de los que habían sido limpiados de la lepra, y adoraba a nuestro Señor Jesús, le agradecía a nuestro Señor Jesús le hace la pregunta, para que escuchen todos los que le rodeaban en ese momento: ¿no fueron 10 leprosos los que fueron limpiados? ¿A dónde están los otros 9? Y si nos damos cuenta, dice nuestro Señor Jesús, solo este extranjero ha venido a dar las gracias. Extranjero se le llamaba a la persona que no formaba parte del pueblo de Dios, o sea, no era un israelita, no era un judío. Entonces quiere dar a entender que los demás sí eran israelitas, sí eran judíos. Y este extranjero, quien no formaba parte del pueblo de Dios, sí volvió para dar gracias. Entonces, en este día, querido amigo que estás escuchando, si nos damos cuenta la misericordia y el amor de nuestro Señor Jesús, ahí estaba y ahí está todavía. Así como lo fue para limpiar a estos leprosos de su lepra, así lo es para limpiarnos a nosotros de nuestro pecado en este tiempo. Y no solo eso. Quizá muchos de los que están escuchando en este día han sido librados de un accidente, han sido librados de una enfermedad venérea, han sido librados de muchas aflicciones, de mucho dolor. Pero ¿cuántos estamos delante de la presencia de nuestro Señor Jesús, de nuestro Padre Dios, el Todopoderoso, agradeciéndole por lo bueno que ha sido con nosotros, por la bondad, por la gracia y la misericordia que nos ha concedido? ¿Cuántos de nosotros lo estamos haciendo de esta manera? Amigo que estás escuchando, en este día solo quiere decirnos el Señor a ti y a mí: Él ha sido bueno conmigo y contigo. Él ha dado todo por nosotros. No solo ha sacrificado su vida para que tú y yo podamos ser salvos, también te da la salud todos los días. También te da el alimento que necesitas todos los días para que puedas sobrevivir. También cuando estás enfermo es Él quien te sana.
Aunque quizá buscas médico o buscas medicinas, pero al final el que hace el milagro es Dios. Todo lo que eres, todo lo que tienes, es por causa de Dios. Si no fuera por el amor, por la gracia y la misericordia de Dios, ni siquiera estuviéramos viviendo en este día. Ni siquiera estuviéramos respirando en este día. No estuviéramos gozando de las bendiciones que gozamos día a día. Así es que en este día podemos aprender de parte de nuestro Señor Jesús por medio de esta enseñanza que habían 10 leprosos. 10 leprosos recibieron de la misericordia de Dios, pero no más uno quiso agradecer a Dios por lo bondadoso que había sido con él cuando en la vida de nuestro Señor Jesús lo sanó de su lepra. Una sola persona quiso agradecer cuando 10 habían sido sanados. En este tiempo, todos hemos recibido de la misericordia de Dios en algún tiempo de nuestra vida. Y para todos alcanza el sacrificio de la vida de nuestro Señor Jesús. No lo despreciemos. En este tiempo agradezcamos a Dios por lo bondadoso que ha sido con nosotros y aceptemos su salvación que nos da por la vida de su Hijo, nuestro Señor Jesús. Entonces, en este día, Dios quiere enseñarnos a ser agradecidos. Espero en Dios que este mensaje sea de bendición para cada uno que ha escuchado. Que el amor, la gracia, la paz, la misericordia y toda bondad de parte de nuestro Padre Dios, el Todopoderoso, sea con cada uno de ustedes que me ha escuchado en este día. Que tengan un feliz día y gracias por su tiempo.